El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes y amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Recordemos, nuestro programa se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a cada vida y a cada corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo comparte con nosotros, el cual ha titulado Miremos a Jesús. Quédese con nosotros. Han existido oportunidades que tal vez, amable televidente, usted haya vivido. Y es el que nos dedicamos a mirar algo, un partido de fútbol, una película, un desfile, bueno, cualquier cosa que se nos presente en la televisión o inclusive una vitrina que también nos quita tiempo y paramos a mirar. Y en ese detenimiento de estar mirando el que se está presentando, pasa alguien y no nos damos cuenta. Nos habla alguien y casi no le escuchamos. A lo mejor no le escuchamos. ¿Esto por qué? Porque nuestra atención está fija en lo que estamos mirando, en lo que estamos observando para nosotros decirlos. Ahora, hay alguien que está pendiente de todo, que está pendiente de cada uno de nosotros, y ese alguien es Jesús. Y Él no se distrae, Él hace lo que sea por estar pendiente de nosotros, por estar con nosotros. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, diríamos que del versículo 23 en adelante está la siguiente historia. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ubiquémonos en el contexto. Han estado todo el día predicando, ha estado todo el día atendiendo a la multitud, y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despachaba a la multitud.
Ahí empieza el interés de Jesús. Quería que sus discípulos descansaran. Quería que sus discípulos estuvieran bien. Y empieza la narración. No importa la hora, no importa las circunstancias, el Señor está pendiente. En el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y luego dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre las olas, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El Señor preocupado. Los discípulos van adelante. Y sabía él que había una tormenta. No los podía dejar solos, pero no había una barca que lo llevara. Y entonces hizo ¿qué? Lo imposible. Caminar sobre las aguas, porque debía estar al lado de sus discípulos, que estaba pasando un momento difícil. Contentamiento. Cuenta la historia que en una región había un rey que era muy rico, pero también era muy desdichado. Y él tenía un sirviente, el cual se lo pasaba cantando y cuando le traía el desayuno en la mañana lo despertaba con sus canciones y siempre tenía una sonrisa para el rey. El rey, preocupado, lo miraba y le decía, pero este hombre, ¿por qué vive tan feliz? Si es un empleado, si es un lacayo, si vive en una casa que yo le di, si lo que se viste es de segunda, son ropas que le regalo, pero siempre está feliz. ¿Qué será? Entonces el rey, una mañana que su criado entró, le preguntó, le dijo, ¿por qué tú eres feliz? Dijo, la verdad, rey, yo nunca me he propuesto ser feliz, solamente lo soy. Tengo la casa donde vivo, tengo a mi esposa que trabaja y me colabora, tengo mi trabajo con usted y usted de vez en cuando me da algunas monedas de recompensa por lo que yo hago fuera del pago que tengo. Entonces, ¿por qué no había de ser feliz? El rey quedó más intrigado todavía y llamó al mejor de sus sabios y le preguntó, ¿tú sabes por qué aquel hombre es feliz si no tiene absolutamente nada? Solamente vive en esa vivienda que yo le doy y el sueldo que gana con su esposa. El sabio le dijo, porque él no disfruta lo que no tiene, sino lo que tiene. Y cuando valoramos lo que tenemos y no lo que nos hace falta, somos felices. Pero ¿tú quieres verlo infeliz? Dijo el rey, sí, me gustaría quitarle esa sonrisa de su cara. Dijo, muy fácil, rey. Si su merced, vuestra merced lo quiere, llevémosle 99 monedas de oro en una bolsita de cuero. La ponemos en la puerta de su casa esta noche, golpeamos y nos escondemos para ver su reacción. El rey entusiasmado dijo, hagámoslo. Le dio las 99 monedas de oro, las echaron en la bolsa y se la llevaron a la casa de aquel sirviente. La pusieron en la puerta, golpearon y se escondieron rápidamente. El sirviente salió y miró para todos lados y no veía nada. Cuando miró al piso estaba la bolsa, así que la recogió y por dentro había un papel que decía, este tesoro es suyo, guárdelo. Lo cogió, miró para todos lados, cerró la puerta y se puso junto a la mesa al lado de la ventana. Por allí el rey y el consejero pudieron mirar lo que aquel hombre hacía. Empezó a contar, soltó las monedas, las tiraba hacia arriba, decía, este es mi tesoro. Y empezó a colocar montones de 10 monedas. El primero de 10, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno. Y cuando llegó al 10º, vio que faltaba una moneda. Solo había 99. Así que se devolvió, miró en el piso, buscó en la mesa, buscó entre su ropa. Pero ¿dónde estará la otra moneda? Dijo, tal vez
es ese tesoro, pero está incompleto, me robaron, me falta una moneda. Y empezó a preocuparse y a afanarse porque le faltaba una moneda. Así que empezó a pensar, si mi esposa y yo trabajamos y gastamos menos en comida, en 14 años tendremos esa moneda de oro, pero no mucho tiempo. Después dijo, tal vez si vendiéramos la ropa que tenemos, ¿para qué tanta ropa? Con una muda de ropa tenemos, un par de zapatos solamente, vendamos todo eso y con eso alcanzaremos en 7 años la meta de conseguir esa otra moneda, porque ese sería nuestro tesoro y podíamos descansar tranquilos y vivir tranquilos porque seríamos ricos. Y el hombre desde ese momento decide empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar y perdió la sonrisa de sus labios, perdió las canciones que cantaba y ya se volvió un malhumorado y gruñón. Tanto así que un día el rey lo llamó y le dijo, ¿qué pasó, siervito? ¿Qué pasó que ha perdido su sonrisa? ¿Qué pasó que ya no canta? Dijo, ¿acaso soy bufón también? No basta con que le sirva los alimentos, no basta con que esté a su servicio, también quiere que lo haga reír, que sea bufón suyo. No, señor, estoy trabajando, necesito trabajar porque necesito tener las 100 monedas de oro. Y así aquel hombre que era feliz y sonriente, un día el rey lo echó de su palacio porque se había vuelto un gruñón y un amargado. Muchas veces sucede. Nosotros no nos contentamos con lo que tenemos, sino que estamos aburridos y tristes por lo que nos hace falta, por lo que no tenemos, y muchas veces no valoramos aquello que Dios nos ha permitido administrar. El contentamiento nos lleva a ser felices y disfrutar de todo aquello que tenemos y no estar ansiosos ni angustiados por aquello que nos falta. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos satisfechos y contentos con lo que podemos tener y no estemos aburridos o tristes o gruñones con aquello que aún no tenemos. Reflexionemos. Bien, los discípulos a lo mejor estaban desesperados, asustados de ver la circunstancia que estaban viviendo. Tal vez, amable televidente, usted esté viviendo un momento difícil, esté pasando por una prueba, por una dificultad. Dios está ahí. Él no se ha olvidado. Él está pendiente y no importa lo que tenga que hacer, si le entregamos nuestro corazón, si le entregamos nuestra vida, si vivimos para Él, con seguridad, Él va a estar pendiente de la situación. Ahora puede sorprendernos, porque a los discípulos les sorprendió ver al Señor caminar sobre las aguas y se asustaron. A usted le puede sorprender la forma como Dios hace las cosas. Pero Él siempre nos da ánimo. El versículo 27 dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ese es Jesús, quien nos sorprende en cada actitud, quien nos sorprende en cada cosa que hace, quien nos sorprende en cada cosa que nos dice. ¿Quién no se va a sorprender de ver la persona caminando sobre las aguas? Naturalmente que sí, se sorprende, se angustia, y ellos pensaron que era un fantasma. Pero no era así. Jesús le dice, no, soy yo, no se asusten. Y esa sorpresa de ellos, ese actuar de Jesús tan normal para él, porque para él era normal caminar sobre las aguas, hace que Pedro le diga, si yo puedo caminar sobre las aguas, entonces tú eres Jesús. Y entonces el Señor le dice, sí,
venga. Hoy Jesús nos está haciendo un llamado, amable televidente. Nos está llamando a cada uno de nosotros a que estemos pendientes, a que hagamos las cosas como Él quiere que cada uno de nosotros las haga. Él no quiere que lo hagamos a nuestra manera, no. Él quiere que vivamos de acuerdo a como Él nos está diciendo. Que le demos el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Con todo. Lo primero para el Señor. Lo mejor para el Señor. Le damos siempre le damos lo primero al Señor. Pero Pedro no lo hizo así. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Si Pedro no mira alrededor, seguramente hubiera sido el primer hombre que camina totalmente sobre las aguas sin hundirse. Pero no fue así. Al contrario, miró la tormenta, miró la dificultad, miró lo que le rodeaba. Para seguir a Jesús hay que olvidarse de todo lo que está alrededor de nosotros. Hay que mirar solamente qué quiere Él. Hay que mirar solamente cómo dice Él que vivamos. Lo que está alrededor hace que nos hundamos, hace que no sigamos con Jesús. Y ese es el cuidado que debemos tener, de mirar solamente a Jesús. Cada vez que nosotros fijamos la mirada en Jesús, nuestros pasos son más firmes. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, nos da un consejo muy hermoso, y es de poner nuestra mirada en Jesús. Cuando lo miramos a Él, nuestra fe permanece. Nos mantenemos firmes en nuestras decisiones y podemos, aún como el apóstol Pedro, caminar sobre las aguas. Cuando el Señor nos dice que pasaremos al otro lado, tengamos la certeza y la seguridad que Él está con nosotros para hacerlo, que Él nos lleva de la mano y nos acompaña. Solamente debemos mirarlo a Él. Si el apóstol Pedro hubiera mantenido su mirada en Él, habría caminado sobre las aguas tranquilamente y habría llegado hasta donde su maestro. Pero muchas veces las circunstancias nos quitan la mirada del Señor y es allí donde podemos desviarnos o hundirnos en nuestros propios afanes. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comudesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Viva y crezca con Comudesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Pidiendo Sanidad. Quédese con nosotros. ¿En cuántas ocasiones le hemos pedido a Dios por una situación difícil, tal vez por una necesidad económica, tal vez por una enfermedad, y no vemos la respuesta? Y hemos leído la Biblia y hemos visto que mucha gente le pidió al Señor y el Señor respondió inmediatamente. Y muchos piensan, ¿será que ya hoy el Señor no es el mismo? Aunque la palabra nos dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué sucede?
¿Qué es lo que pasa cuando le pedimos a Él y no vemos la respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción? O a veces nos da pena pedirle a Dios. Pensamos que puede ser pecado, que tal vez, no, Él está muy ocupado para ocuparse de mis asuntos, está ocupado con los suyos. Y tenemos un sinnúmero de pensamientos que pueden llevarnos a dudar. Y eso es lo que hace que muchas veces no recibamos el milagro o no recibamos lo que estamos pidiendo. En la palabra hay una historia de un hombre que era ciego y estaba en el camino de Jericó. Aquel hombre, llamado Bartimeo, estaba allí pidiendo limosna. Era un tipo que tenía, por cuenta del Estado, una capa que le cubría del sol, de la lluvia, para refugiarse en ella. Y siempre permanecía en ese lugar pidiendo limosna, pidiendo que le dieran algo. Pero sucedió algo tremendo. El Señor Jesús, antes de pasar a Nazaret, antes de pasar a Jerusalén, pasó por allí, por esa provincia y por ese lugar donde vivía Bartimeo, que era llamado Jericó. Y tal vez era la última oportunidad que Bartimeo tenía. Había escuchado de Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, que era el Hijo de David y que necesitaba un milagro de él. Así que aquel hombre decidió que cuando Jesús pasara por aquel lado, iba a pedir que lo sanara. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 y 47 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre empezó a clamar. Sabía que era Jesús, no podía ver con sus ojos físicos, pero sí podía escuchar. Y oyó que Jesús de Nazaret iba pasando por aquel lugar. Y aquel hombre, ni corto ni perezoso, empieza y se levanta y empieza a gritar. Dice la palabra, a dar voces, o sea, levantó la voz más fuerte de lo que él hablaba. Y empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar, empezó a pedir. Él quería un milagro para su vida y él empezó. No importó que lo escuchara la gente, no importó la situación en la que se encontraba. Él se levanta de aquel lugar y empieza a clamar a Jesús, hijo de David, que tuviera misericordia de él. En el versículo 48 dice: Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería para su vida un milagro. Él quería que se cumpliera el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, que era traer sanidad, traer libertad y traer vida. Y él quería recuperar la vista. Aún, yo creo que en su corazón él quería conocer a ese Jesús. Lo había escuchado, lo había olido, tal vez lo había sentido pasar, pero no lo podía ver porque era ciego. Y aunque una multitud iba con él, y aunque muchos estaban cerca, no conocían quién era verdaderamente Jesús. Pero aquel hombre que estaba ciego y que estaba allí junto al camino, él sí sabía quién era ese que pasaba. Cuando le dijo hijo de David, quería decir aquel que fue anunciado, aquel que fue dicho que iba a venir a la tierra, el Hijo de Dios que vendría a la tierra para traer sanidad, para traer libertad y para hacer milagros. El náufrago. Cuenta la historia que un único sobreviviente de un naufragio llegó a una isla muy pequeña y deshabitada. Ahí trataba de sobrevivir y al fin, resignado a su suerte, construyó una choza de madera, pues para evitar y resguardarse del agua y del frío. Un día salió a caminar para buscar algo de comer, pero no le fue muy bien. Y al regresar, vio un poco de humo y es su choza que se había quemado. Se había quemado
con todo lo que tenía guardado, es decir, se quedó sin nada, sin qué cuidar. Todo dolido, con tristeza, le preguntaba a Dios, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y se lamentó. Pero sin embargo, al día siguiente, fue despertado por el ruido de un barco que se acercaba. Un bote salvavidas fue hasta la playa y lo encontró y lo llevaron al barco. En el barco preguntó, ¿cómo hicieron para encontrarme? ¿Cómo supieron que yo estaba aquí? El capitán le dijo, vimos las señales de humo que usted lanzó y vinimos a esta pequeña isla. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este náufrago no pensó que fuera el motivo de encontrarlo el que se hubiera quemado su choza. Y así muchas veces circunstancias que parecen malas se convierten en buenas. Reflexionemos. Bartimeo se encontraba allí, en el camino, esperando que alguien le diera algo, pero pasó Jesús y su actitud cambia y empieza a gritar, a dar voces. ¿Y qué pedía? La misericordia de Dios para su vida. Quitar esa ceguera que tenía en su cuerpo, quitar esa ceguera de sus ojos, quitar aquello que le impedía movilizarse, trabajar, laborar y hacer las cosas que él necesitaba hacer. Así que empieza a pedir misericordia de Dios. Y ahí en el versículo 49 y 50 dice la palabra, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vemos la actitud de aquel hombre. Siguió gritando, muchos le dijeron, cállese, no haga ruido, no grite. Pero él siguió gritando, él quería algo de Jesús, él quería que Jesús lo escuchara, le pusiera atención, parara allí junto al camino y pudiera él decirle su petición. Por eso él clama la misericordia de Dios, que su misericordia le alcanzara a él. Era un ciego, estaba allí postrado, pero quería ver la misericordia de Dios, no solamente con sus ojos del corazón, sino también con sus ojos físicos. Por eso le pide eso al Señor. Y en el llamado que hace, Jesús en su misericordia y su amor detiene su camino, se para y lo manda a llamar, que viniera a Él. Qué importante entender esto. Jesús nos llama que vayamos a Él. Muchas veces estamos esperando y decimos muchas veces, venga a mi vida, que venga. No, vayamos a Él. Demos esos pasos de fe hacia el Señor Jesús para recibirlo en nuestro corazón, para permitirle que su misericordia esté con nosotros. Y entonces dice la palabra que aquel hombre, cuando el Señor Jesús lo llamó, dice que otros le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Y entonces arrojó su capa, aquella capa que le cubría, aquella capa que le protegía del sol, de la lluvia, del viento, de la arena, esa capa la suelta. ¿Sabe por qué, amable televidente? Porque había una convicción en su corazón que ese día él no necesitaría más esa capa, que a partir de ese día él iba a ser una persona totalmente diferente, que iba a ser una persona que veía y que se podía desplazar libremente por la ciudad. Así que él bota esa capa, quita ese impedimento de encima y se levanta para ir al Señor Jesús. Y cuando llega donde el Señor Jesús, dice que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquel hombre recibió ese milagro que anhelaba. Esa misericordia de Dios le alcanzó para poder volver a ver,
para ser libre de ese azote de ceguera que tenía. Y el Señor Jesús hace el milagro, pero le dice una palabra: vete, tu fe te ha salvado. Miremos que no dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. La salvación es lo más importante, aparte de la sanidad. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser sanos, pero no somos salvos. Y el Señor Jesús, la prioridad que tiene es traer salvación al ser humano, a la vida del hombre. Hay personas que han recibido milagros de sanidad en su columna, en sus piernas, en su vida, en su corazón, pero no han sido salvos. ¿Y saben por qué, amable televidente? Porque no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, sino que solamente han ido por un milagro. Pero cuando vamos por Jesús, cuando no vamos por el milagro, sino por Él, Él nos va a decir: ¿qué quieres que te haga? Y le vamos: Señor, que sea salvo, que sea libre, que sea sano. Y Él no solamente traerá la sanidad, sino que traerá la salvación a nuestra vida. Y como les decía anteriormente, ¿será que es que no podemos pedir? ¿Será que es que cuando pedimos estamos haciendo mal? No. La palabra dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es un derecho que tenemos en Dios. Cuando nos hacemos hijos de Dios podemos pedir, podemos tocar a la puerta y Él nos abrirá, podemos clamar y Él nos responderá. Jesús lo hizo con aquel hombre, con Bartimeo el ciego, y le recobró la vista, y le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y quedó libre de esa ceguera. Pero él no se fue, le siguió. Y ahí es donde vemos el propósito de la salvación. No es solamente recibir el milagro, sino que seguir a Jesús en el camino, ese camino de vida eterna que es Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sigamos a Jesús, pidámosle y Él nos dará. Cada vez que nosotros podamos acercarnos a Jesús, debemos tener la convicción en nuestro corazón y la fe que Él nos va a responder, porque Él es el único que puede traer salvación a nuestra vida, perdón de pecados y eternidad. No lo dejemos de lado, no vayamos solo por un milagro, no toquemos solo para que nos abra por la bendición que necesitamos y ya. No volvamos a Jesús en un bombero, que solo le llamamos cuando tenemos necesidad, cuando se nos incendia la casa. Busquemos al Señor Jesús cada día, porque sabemos que de Él siempre va a venir cosas buenas para nosotros. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos durante esta media hora. Que Dios les bendiga.